No es cierto que todos los caminos conduzcan a Roma. Los lugares donde podemos ir son casi infinitos. ¿Ya decidiste dónde quieres ir hoy? Piénsatelo bien para no equivocarte. Toma en cuenta que el tablero de ajedrez ha cambiado. Hoy el rey se ha enterado que va desnudo. Y cuando el poderoso lo olvida, la verdad se encarga de desnudarlo. Hay que tener talento para pensar fuera de la caja, para combatir los prejuicios, los ajenos, pero sobre todo los propios. Cada quien posee una pieza única del rompecabezas. Por eso intentamos dialogar, para armarlo juntos. La palabra nos libera y la conversación nos empareja. Aquí no hay lugar común. ¿Qué tal? Buenas noches. No hay lugar común. Le damos la bienvenida. Y le cuento, mire, si me invitaran a visitar Japón, me gustaría leer a Murakami antes de visitar ese país. O quizás si fuera Francia, a Michel Houellebecq. Y les diría, si quiero visitar Chile, sin lugar a dudas, Alejandro Zambra. Es la puerta para entender una época de una sociedad, de un país que desde luego nos habla de lo que ocurre en Chile, pero en América Latina y más allá. Alejandro Zambra, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche aquí en No hay lugar común. Muchas gracias por la invitación, Ricardo. Voy de manera desordenada a hablar de tu obra. Formas de volver a casa es un texto que habla de tu generación, esta generación que pues son de alguna manera los hijos de la dictadura, de la postdictadura, que deben estar hoy, por cierto, confrontándose con toda esta movilización que vimos a principios del año pasado, como de cierre de época. Hablas de la música que oían, de lo que dibujaban los niños mientras sus padres estaban enfrentando la dictadura o enfrentando el silencio de la dictadura. Esas son formas de volver a casa. Te ruego alguna reflexión sobre ese texto, Alejandro. Y es una novela que yo creo todos los de mi edad llevábamos en la cabeza, ¿no? O sea, intentábamos formular en una dirección o en otra. Creo que, claro, en un sentido no vivimos la dictadura porque éramos niños, pero justo por eso la vivimos, ¿no? Fuimos una generación que estaba expuesta a la represión y a una educación que buscaba, digamos, neutralizarnos, ¿no? Resumiéndolo muy, muy groseramente, pero en el fondo era eso, una educación que lidiaba con la censura y con el silencio. Entonces, en un sentido, claro, los que nacimos en dictadura, o sea, yo nací el año 75, 2 años después de que empezara la dictadura de Pinochet. Sí tuvimos la experiencia de la dictadura, aun cuando fuera en la infancia, que siempre es una ficción, ¿no? Además, la infancia siempre es como una dictadura de los padres también, ¿no? Y por otra parte, no la recordamos bien, entonces también aparece ahí un problema propio de la ficción. Entonces esa novela para mí tenía que ver con enfrentar el problema de la generación también, ¿no? Fuimos una generación que poco a poco fue aceptando el protagonismo y a la vez se relacionó de una forma muy, muy compleja con la generación de sus padres, ¿no? Que eran, en teoría, quienes tenían la experiencia y a quienes podíamos culpar y a quienes podíamos admirar. Entonces, creo que esta novela tenía que ver con un momento incluso posterior, que es cuando ya viviste, ya tienes 30 años o 35 años y ya no te sientes tan cómodo definiéndote como hijo, ¿no? Porque más bien te tocaría ser padre. Ahora, Alejandro, déjame justamente hablar de esa comodidad. La hipocresía es una forma muy ingrata de la contorsión. O sea, te tienes que contorsionar para sobrevivir la hipocresía, ¿no? Las historias públicas que se viven con una narrativa que son tan opuestas a las historias privadas y de pronto hay una necesidad de una generación como de
no sé si lograr la comodidad, pero descontorsionarte. Es decir, y algo pareciera que le está ocurriendo a Chile en ese sentido, que están finalmente esta generación, la siguiente a la tuya, volviendo a casa, volviendo a la casa más coherente o menos hipócrita. Yo siento que es súper importante que eso suceda, ¿no? Y está pasando y pasó. O sea, creo que ahí la discusión generacional es interesante y también un poco engañosa, ¿no? Porque cuando hablas de generaciones, hablas de un dilema muy fácil de entender y sobre todo evitas hablar, por ejemplo, de clases sociales o de un montón de otras tensiones que están en el corazón del descontento chileno, ¿no? O sea, hay mucha rabia y, por supuesto, un deseo de recuperación de algo que, que la generación siguiente a la mía no entiende por qué no tiene o por qué no tuvo. Claro. Y está muy bien que no lo entienda, ¿no? O sea, creo que justo ese no entender es una forma de movilizar una legitimidad nueva, ¿no? Claro, nosotros a los 15 años nos dijeron, esta es la democracia, ¿no? Eh, Incluso como coincidía con la adolescencia, las confundíamos un poco, ¿no? O sea, te dejaban llegar más tarde, pero bueno, porque tenías 15, no porque había democracia. Entonces había una serie de presiones para que esa democracia fuera entendida como una recuperación inmediata del país, una cicatrización instantánea de todas las heridas. Y en la adolescencia descubrimos que no. O sea, vivíamos en un país de mierda igual y estaba eso muy claro, mientras que el discurso oficial insistía en que Chile ya se había recuperado y era un ejemplo para Latinoamérica y todo eso, ¿no? Claro. Entonces, bueno, lo que pasó con los años es que empezó a cundir un reclamo generalizado, incluso más allá de lo político tradicional. O sea, muchísimos analistas están de acuerdo en que más allá de izquierda a derecha, que por supuesto sigue siendo una manera de abordar lo que ha sucedido en Chile, hay algo contra la élite, o sea, contra la concentración del poder económico que los chilenos consideramos completamente inmoral, ¿no? O sea, una minoría que tiene un poder económico abrumador, y una mayoría que dice, bueno, ¿qué pasa, no? ¿Por qué por qué no tengo derecho a eso? Ahora déjame insistir ya en esta línea donde nos metimos. Mira que tenía varias preguntas sobre bonsai, pero ya que estamos en esta, déjame abundar. Tú hablas del clivaje de clase, ¿no? Que ha marcado pues, a muchas sociedades hoy, pero claramente el clivaje de género está ahí enfrente, ¿no? O sea, todo el reclamo de las más jóvenes frente a sus madres, frente a las otras generaciones, y el clivaje de edad, ¿no? Hablo con muchos amigos chilenos de tu edad, mayores, de la mía, pues que sí se sienten muy agraviados por la manera como sus hijos les están reclamando la hipocresía previa. Es decir, todos los clivajes al mismo tiempo en juego se pueden resolver con una nueva constitución, con un nuevo texto. Perdón que le hable al escritor, pero me importa mucho desde tu punto de vista hablarlo. Estamos justo en el momento en que esa pregunta aparece en todos los tonos, porque es un proceso muy complejo, hay una definición de candidatos. Yo tengo la esperanza de que sí se puede, y creo que entiendo lo que tú señalas, digamos, esa rabia generacional, pero insisto en que es un poco engañosa. Cuando piensas en la verdadera masividad del movimiento, yo no vivo allá y bueno, por desgracia ya por culpa de la pandemia no he podido ir hace casi un año, pero la última vez que fui en noviembre eran tiempos todavía en que estaba todo el mundo en la calle a toda hora.
discutiendo y hablando con los vecinos. Y lo que yo sentí es que había también una reivindicación de las generaciones anteriores. O sea, vi muchas veces el letrero, mamita, esto es por ti, ¿no? Y uno de los grandes temas de esta revuelta es la jubilación, ¿no? Entonces, ¿qué clase de jóvenes son estos que están preocupados de la jubilación? O sea, es interesante, no digo que no sean esos los jóvenes que empujaron todo, a ellos les debemos todo, a las generaciones siguientes les debemos todo, a los movimientos estudiantiles del 2006 y del 2011. Los pingüinitos. Toda causa social viene y tiene esa historia, o sea, toda manifestación exitosa antes fue una serie larga de manifestaciones no exitosas, ¿no? Déjame regresar para cerrar con el tema del texto. Había una gran hipocresía en que la sociedad democrática chilena viviera bajo una constitución que Pinochet redactó. Es decir, esa hipocresía, esa contorsión era seria. ¿Le tienes esperanza a un nuevo texto? ¿Sí crees que a cada época debería corresponder su propia Biblia? Perdón que lo utilice en estos términos. Y es que, ¿sabes qué? Perdona, en la misma órbita de lo que decía antes, el reclamo por una nueva constitución no es nuevo. No es que de pronto apareciera como la salvación cambiar la constitución. O sea, incluso en elecciones pasadas hubo un movimiento para marcar el voto, un movimiento que mucha gente consideraba minoritario y ridículo, ¿no? O sea, en que tú votabas por el candidato que querías votar, pero además ponías AC, Asamblea Constituyente. Y eso no anulaba el voto. Permitía que se estableciera cuánta gente estaba detrás del deseo de una nueva constitución. Entonces, todos esos movimientos se van acumulando y de pronto la constitución se transforma en un gran tema. En uno de los grandes temas, no en el único, porque es un movimiento lleno de causas y muy difícil de resumir, ¿no? O sea, es un movimiento sin líderes, claro, ¿no? Es un movimiento incluso contra la política, lo que por supuesto es muy complejo. Entonces la política encontró esta manera de buscar una respuesta institucional y eso es lo que está en juego ahora, creo yo. Si se puede, creo que se puede y que todos tienen que hacer el esfuerzo de llegar a un acuerdo y no va a ser fácil. No creo que alguien pudiera sostener responsablemente que va a ser fácil. Al contrario, creo que va a ser un tiempo de discusiones feroces, pero no quisiera renunciar de antemano a la posibilidad de que se llegara a esos acuerdos. Y por otra parte, me parece que sí está muy bien que después de que termine el trabajo de la Asamblea Constituyente y se proponga un texto, los chilenos podamos votar para aprobarlo o rechazarlo. Pues ha sido una conversación francamente grata. Alejandro, lamento no haber tenido en esta ocasión tiempo para abordar tus otras obsesiones literarias y mira que son también deliciosas. Pero bueno, dejamos picado al público, me dejas picado a mí y espero tener la oportunidad de continuar esta conversación en otro momento. Te envío un abrazo muy fuerte y gracias por la luz que nos das y por el espejo que nos pones también. Un abrazo muy grande y muchas gracias por la invitación. Alejandro Zambra con nosotros. No hay lugar común. Nos vemos próximo sábado, ADN 40.